Cuando la enfermedad llegó, la anciana creyó que tendría a su lado al hijo que crió con amor, pero fue dejada completamente sola. El abandono del hijo adoptivo en el momento más frágil reveló quién merecía realmente ser llamado familia. Antes de continuar, síguenos, dale like al video y comenta desde qué país nos estás viendo. Había una vez una mujer que no tuvo mucho en la vida. No tuvo lujos, no tuvo viajes, no tuvo ese tipo de comodidades que otros presumen en fotografías, pero tuvo algo que consideraba más valioso que todo eso junto. Tuvo un hijo que no nació de su vientre, pero que creció en sus brazos como si lo hubiera llevado 9 meses completos. Su nombre era Marta, una mujer de manos ásperas y corazón enorme. De esas personas que pasan por el mundo sin hacer ruido, pero dejando huellas profundas en quienes las conocen. Vivía en un barrio humilde, en una casa pequeña, con paredes que necesitaban pintura y un patio donde crecían plantas sin orden ni pretensión. No era mucho, pero era suyo. Y cuando decidió adoptar a ese niño de apenas 3 años, supo que todo lo que tenía ya no sería solo suyo, sería de ambos. El niño se llamaba Julio. Llegó una tarde de invierno, con los ojos asustados y la ropa sucia. Venía de un orfanato donde nadie lo miraba realmente, donde era solo un número más entre tantos otros. Pero Marta lo miró diferente. Lo miró como si fuera lo más importante del mundo. «Aquí vas a estar bien», le dijo con voz suave, arrodillándose frente a él. «Aquí vas a tener todo lo que necesites». Y cumplió esa promesa, cada día, durante años. Marta trabajaba limpiando casas. Se levantaba cuando todavía estaba oscuro y regresaba cuando ya había caído la noche. Las rodillas le dolían, la espalda también, pero nunca se quejó, porque cada peso que ganaba era para él, para su comida, para su ropa, para sus cuadernos y lápices, para que fuera a la escuela como cualquier otro niño, sin sentirse menos que nadie. Julio creció rápido. De ese niño callado y asustado, pasó a ser un chico vivaz, inteligente, lleno de preguntas y sueños. Marta lo escuchaba todo, lo acompañaba en sus tareas, lo animaba cuando sacaba buenas notas, lo consolaba cuando algo no salía bien. «Tú puedes con todo, mi amor», le decía siempre. «Eres capaz de llegar donde quieras». Y Julio le creía, porque ella era su mundo entero. Los años pasaron y las cosas no fueron fáciles. Hubo momentos donde el dinero no alcanzaba ni para lo básico, donde Marta tuvo que decidir entre comer ella o asegurarse de que Julio tuviera algo caliente en el plato. Siempre eligió a Julio. Hubo noches donde trabajó el doble para poder pagarle un curso extra, donde dejó de comprarse zapatos para que él tuviera los suyos nuevos. Nunca se lo dijo, nunca lo hizo sentir culpable, solo le sonreía y le decía que todo estaba bien, porque para ella realmente lo estaba. Verlo crecer sano, feliz y con futuro era suficiente recompensa. Cuando Julio terminó la secundaria, Marta organizó una pequeña fiesta en la casa. Nada lujoso, solo algunos vecinos, un pastel sencillo y mucha emoción. Ella lloraba de orgullo mientras lo abrazaba. «Lo lograste, mi niño, lo lograste». Julio sonreía, emocionado también. En ese momento parecía sincero, parecía agradecido. «Todo es gracias a ti, mamá», le dijo, y Marta sintió que cada sacrificio había valido la pena. Poco después, Julio entró a la universidad. Marta se endeudó para ayudarlo a pagar la matrícula. Trabajó más horas, aceptó trabajos más pesados. Su cuerpo comenzaba a resentirse, pero ella no se detenía. «Es solo un tiempo más», se decía a sí misma. «Cuando él se gradúe, todo será diferente». Y se aferraba a esa idea como si fuera un salvavidas. Durante esos años universitarios, Julio comenzó a cambiar. Al principio fue sutil. Pequeñas cosas que Marta no quiso ver. Las visitas a casa se hicieron menos frecuentes, las llamadas más cortas, las conversaciones más frías. Julio conoció a gente nueva, gente con dinero, gente que venía de familias muy diferentes a la suya, y poco a poco empezó a sentir vergüenza. Vergüenza de la casa humilde donde creció,
Vergüenza de la ropa sencilla de Marta. Vergüenza de que sus amigos supieran que su madre limpiaba casas ajenas. Nunca lo dijo con palabras, pero se notaba en sus gestos, en cómo evitaba que lo pasaran a buscar a casa, en cómo cambiaba de tema cuando alguien preguntaba por su familia. Marta lo notaba, pero decidía no verlo, porque prefería creer que su hijo solo estaba ocupado, que la universidad lo tenía absorbido, que todo volvería a ser como antes cuando las cosas se calmaran. Se aferraba a esa esperanza con todas sus fuerzas. Cuando Julio finalmente se graduó, fue un día de emociones encontradas. Marta estaba allí, sentada entre la multitud, con su mejor vestido, que ya tenía años, y los ojos llenos de lágrimas. Veía a su hijo recibir el diploma y sentía que todo había valido la pena. Todo el dolor, todo el cansancio, toda la soledad. Después de la ceremonia fue a abrazarlo. «Estoy tan orgullosa de ti», le dijo con voz quebrada. Julio sonrió, pero fue una sonrisa rápida, distraída. «Gracias, mamá. Tengo que irme. Mis amigos me están esperando». Y se fue, sin presentarla a nadie, sin invitarla a celebrar, sin siquiera quedarse un momento más a su lado. Marta se quedó parada en medio de la multitud, viendo cómo su hijo se alejaba rodeado de gente que no conocía. Y por primera vez, sintió un frío extraño en el pecho. Un frío que no venía del clima. Venía de algo mucho más profundo. Los meses siguientes fueron de cambios acelerados. Julio consiguió un buen trabajo. Se mudó a un departamento en una zona mejor de la ciudad. Compró ropa nueva, un auto usado pero decente. Su vida despegaba. Y Marta seguía en la misma casa, con las mismas paredes, con el mismo cansancio acumulado. Pero ella estaba feliz, porque su hijo lo había logrado, porque todo por lo que había trabajado estaba dando frutos, aunque ya casi no la llamara, aunque ya casi no la visitara. Ella seguía esperando, seguía creyendo que algún día, cuando Julio estuviera más establecido, volvería a buscarla. La llevaría a vivir con él, la cuidaría como ella lo había cuidado, porque eso era lo que se hacía en una familia, ¿no? Eso era lo que uno esperaba después de darlo todo. Una noche, mientras se preparaba para dormir, Marta miró una vieja fotografía que tenía en su mesa de noche. Era de cuando Julio era pequeño. Estaban los dos juntos, abrazados, sonriendo. Ella acarició la imagen con ternura. «Vas a volver», susurró en voz baja. «Sé que vas a volver», porque necesitaba creerlo, porque esa esperanza era lo único que la mantenía en pie. Pero la vida tiene formas crueles de romper las ilusiones, y lo que vendría después pondría a prueba todo lo que Marta creía sobre el amor, la familia y la gratitud. Todo comenzó con un dolor sordo en el pecho que Marta ignoró durante semanas. «Es el cansancio», se decía mientras fregaba pisos ajenos. «Ya no tengo la misma edad de antes», pero el dolor no se iba. Al contrario, crecía. Luego vinieron los mareos, la falta de aire, las noches donde no podía dormir porque sentía que algo le apretaba el pecho. Una vecina, doña Carmen, fue quien finalmente la convenció de ir al médico. «Marta, no puedes seguir así. Tienes que hacerte ver». «No tengo tiempo», respondió Marta. «Tengo que trabajar». «¿Y de qué te sirve trabajar si te vas a morir?», le dijo Carmen con firmeza. «Vamos al hospital, yo te acompaño». Y así fue como Marta terminó sentada en una sala de espera fría, llena de gente que también cargaba dolor en silencio. Los exámenes fueron rápidos pero fríos, palabras técnicas que no entendía, rostros serios de doctores que no la miraban a los ojos. Y finalmente el diagnóstico: insuficiencia cardíaca avanzada. «¿Qué significa eso?», preguntó Marta con voz temblorosa. El médico suspiró. No era cruel, solo cansado de dar malas noticias. «Significa que su corazón está muy débil, señora. Necesita cuidados constantes, medicamentos, reposo. Sobre todo, no puede seguir haciendo esfuerzos físicos». Marta sintió que el piso se movía bajo sus pies. «Pero yo trabajo limpiando casas. Es lo único que sé hacer». «Pues va a tener que dejarlo», dijo el médico sin rodeos. «Si sigue así, su corazón no va a aguantar mucho más». Silencio.
Un silencio pesado, aplastante. Marta salió del consultorio con un papel lleno de recetas que no sabía cómo iba a pagar y un miedo enorme en el pecho. ¿Qué iba a hacer ahora? ¿Cómo iba a sobrevivir si no podía trabajar? Y entonces pensó en Julio, su hijo, el hijo que había criado, el hijo por el que lo había dado todo. Él la ayudaría. Tenía que ayudarla. Esa misma noche, Marta marcó su número con manos temblorosas. El teléfono sonó. 1 vez, 2 veces, 3. «Hola», contestó Julio con voz distraída. «Hijo, soy yo». «Ah, mamá, ¿qué pasó?» «Necesito hablar contigo, es importante». Hubo una pausa. «Ahora estoy ocupado. ¿Puede ser mañana?» Marta tragó saliva. Sintió un nudo en la garganta. «Es que me vieron en el hospital hoy. Dicen que estoy enferma del corazón. Grave». Otra pausa, más larga esta vez. «¿Y qué te dijeron exactamente?» Marta le contó todo. El diagnóstico, los medicamentos, la imposibilidad de seguir trabajando. Julio escuchaba en silencio. «Bueno», dijo finalmente, «vas a tener que cuidarte entonces». «Sí, pero necesito ayuda, hijo, no puedo trabajar. Y los medicamentos son caros. Mamá, yo también tengo mis gastos. Acabo de mudarme. Tengo que pagar el alquiler, el auto, todo». «Lo sé, mi amor, pero yo no tengo a nadie más. Voy a ver qué puedo hacer, te llamo mañana». Y colgó. Marta se quedó con el teléfono en la mano, sintiendo un vacío extraño en el pecho. Pero se dijo a sí misma que todo estaría bien, que Julio solo estaba ocupado, que mañana arreglarían todo. Pero mañana llegó y Julio no llamó. Pasó un día, 2 días, una semana. Marta lo llamó varias veces. A veces no contestaba. Otras veces contestaba pero con prisa, con excusas. «Estoy en una reunión, mamá. Ahora no puedo hablar. Te llamo después». Pero ese después nunca llegaba. Las semanas pasaron y Marta comenzó a sentir el peso de la realidad. Tuvo que dejar su trabajo, no tenía opción. Su cuerpo ya no aguantaba. Los ahorros que tenía se esfumaron rápidamente. Los medicamentos eran caros, la comida también. Y nadie la ayudaba. Bueno, casi nadie. Doña Carmen, su vecina, le llevaba comida de vez en cuando. Un plato de sopa, un poco de arroz, lo que podía. «No es mucho, pero es lo que tengo», le decía con cariño. Marta lloraba de agradecimiento, porque una vecina, que apenas la conocía, le daba más que su propio hijo. Un día, Marta reunió fuerzas y decidió ir a buscar a Julio. Tomó 2 autobuses para llegar al edificio donde él vivía. Era un lugar bonito, moderno, muy diferente al barrio donde ella seguía viviendo. Subió las escaleras porque el ascensor le daba miedo. Cada escalón era un esfuerzo. Su corazón latía demasiado rápido. Le faltaba el aire. Pero siguió. Finalmente llegó a la puerta de Julio y tocó el timbre. Pasaron unos segundos eternos hasta que la puerta se abrió. Allí estaba él, su hijo, más alto, más adulto, más distante. «Mamá, ¿qué haces aquí?», preguntó sorprendido. Y no era una sorpresa feliz. «Necesitaba verte, hijo. No me contestas las llamadas». Julio miró hacia atrás, incómodo. «Es que he estado muy ocupado. ¿Puedo pasar? Solo un momento». Él dudó, y esa duda le dolió a Marta más que cualquier palabra. «No es buen momento. Tengo gente». Marta escuchó risas adentro. Música. El sonido de una vida que no la incluía. «Solo quiero hablar contigo sobre lo que te dije. Mi enfermedad. Necesito ayuda, Julio». Él suspiró como si ella fuera una molestia. «Ya te dije que voy a ver qué puedo hacer. Pero no puedes venir así sin avisar. Te avisé, te llamé, muchas veces». «Bueno, ahora no puedo. Tengo invitados». «¿Y yo qué soy?», preguntó Marta con voz quebrada. «¿No soy tu madre?». Julio apretó los labios. Miró hacia los lados, como si temiera que alguien los estuviera escuchando. «Mamá, no hagas escenas. Te prometo que te llamo esta semana y hablamos bien. Me has dicho eso antes». «Esta vez sí, lo prometo». Y sin decir más, cerró la puerta.
Marta se quedó parada frente a esa puerta cerrada, sintiendo que algo se rompía dentro de ella. Bajó las escaleras lentamente. Cada paso era más pesado que el anterior, no por el cansancio físico, sino por el cansancio del alma. Regresó a su casa en silencio, sin lágrimas, porque el dolor era tan grande que ni siquiera podía llorar. Se sentó en su cama y miró alrededor. Las paredes viejas, los muebles desgastados, la fotografía de Julio cuando era niño. ¿Dónde estaba ese niño que la abrazaba con tanto amor? ¿Dónde estaba ese hijo que le prometió cuidarla siempre? Las semanas siguientes fueron aún peores. Marta empeoró. Los dolores eran más fuertes, los mareos más frecuentes. Tuvo que volver al hospital varias veces, siempre sola, siempre cargando su miedo en silencio. Los médicos le dijeron que necesitaba más medicamentos, más cuidados, alguien que estuviera pendiente de ella. Pero no tenía a nadie. Bueno, tenía a Julio, en teoría, pero en la práctica, Julio había desaparecido. Ya no contestaba las llamadas. Ya no respondía a los mensajes. Era como si se hubiera evaporado. Una noche Marta sufrió un episodio grave. El dolor en el pecho era insoportable. No podía respirar. Doña Carmen la encontró en el piso de su casa y llamó a la ambulancia. La llevaron al hospital de emergencia. Desde la camilla, Marta pidió que llamaran a Julio. Les dio el número con voz entrecortada. El enfermero marcó. Una vez. 2 veces. No contestó. Intentaron varias veces más. Nada. Marta pasó esa noche sola en el hospital, conectada a cables y máquinas, rodeada de extraños, y lo único que pensaba era, ¿por qué no viene? ¿Por qué me dejó sola? Cuando le dieron el alta al día siguiente, doña Carmen fue a buscarla. ¿Julio no vino?, preguntó la vecina. Marta negó con la cabeza. No dijo nada más, porque las palabras ya no alcanzaban para describir el dolor que sentía. Esa tarde, sentada en su casa vacía, Marta entendió algo terrible. Su hijo la había abandonado, no por un descuido, no por un olvido, sino por elección. La había abandonado en el peor momento, cuando más lo necesitaba, después de todo lo que ella había hecho por él, después de todo lo que había sacrificado, y lo peor de todo era que todavía albergaba una pequeña esperanza, una esperanza absurda, dolorosa, que se negaba a morir, la esperanza de que Julio volviera, de que esto fuera solo una etapa, de que su hijo recordara quién era ella y todo lo que habían compartido. Pero esa esperanza, como todo lo demás, también comenzaba a desvanecerse. Acto 3. El abandono. Los días se volvieron todos iguales, grises, largos, dolorosos. Marta ya no salía de casa a menos que fuera absolutamente necesario. No tenía fuerzas. El corazón le fallaba cada vez más. Se despertaba con dolor, se acostaba con dolor, y en el medio solo había silencio. Un silencio que dolía más que cualquier enfermedad. Las llamadas a Julio continuaron durante un tiempo. Marta seguía intentando, una y otra vez, pero el resultado era siempre el mismo. Buzón de voz, o peor aún, el teléfono sonaba y sonaba hasta que se cortaba solo. Él veía las llamadas, Marta lo sabía, pero las ignoraba deliberadamente. Eso era lo que más dolía. No que estuviera ocupado, sino que conscientemente decidía no contestar. Una tarde, reunió el poco dinero que le quedaba y le mandó un mensaje de texto. «Hijo, necesito ayuda urgente. No tengo para los medicamentos, por favor». Pasaron horas, luego días. Julio nunca respondió. Marta miraba el teléfono obsesivamente. Cada vez que sonaba, el corazón le daba un vuelco. Pero nunca era él. Era el banco cobrando una deuda, o una llamada equivocada, o el silencio. Siempre el maldito silencio. Las cuentas comenzaron a acumularse. Luz, agua, los medicamentos que ya no podía comprar. Tuvo que empezar a racionar las pastillas, tomarlas día por medio, saltarse dosis, cualquier cosa para que le duraran más. Los médicos le habían advertido que no hiciera eso, que era peligroso, pero ¿qué otra opción tenía? No podía pagar, no tenía ayuda, no tenía a nadie.
Bueno, sí tenía a doña Carmen. La vecina seguía apareciendo con comida, con palabras de aliento, con una compañía que Marta no merecía, pero que agradecía con el alma. «¿Julio sigue sin aparecer?», le preguntaba Carmen cada tanto. Marta solo negaba con la cabeza. Ya no quería hablar de eso, porque cada vez que lo mencionaba sentía que se rompía un poco más. «Ese muchacho no tiene perdón de Dios», decía Carmen con rabia. «Después de todo lo que hiciste por él». «Debe estar ocupado», respondía Marta automáticamente, todavía defendiéndolo, todavía buscando excusas. «Ocupado», repetía Carmen con desprecio. «Demasiado ocupado para su propia madre enferma. Eso no es estar ocupado, Marta, eso es ser un desgraciado». Marta no respondía, porque en el fondo sabía que Carmen tenía razón. Pero admitirlo en voz alta era demasiado doloroso. Una noche, Marta tuvo otro episodio cardíaco. El dolor era tan intenso que no podía ni gritar. Solo se agarraba el pecho, tratando de respirar, sintiendo que el mundo se oscurecía a su alrededor. Logró arrastrarse hasta el teléfono y marcar el número de Julio. Ni siquiera sabía qué iba a decirle. Solo necesitaba escuchar su voz, saber que no estaba completamente sola en el mundo. El teléfono sonó. Una vez, dos, tres, y entonces finalmente alguien contestó. «¿Hola?» Era Julio, después de semanas, después de tanto silencio. «Hijo», susurró Marta con voz entrecortada. «Hijo, por favor». «¿Mamá?» La voz de Julio sonaba irritada. «¿Sabes qué hora es? Me estoy muriendo», sollozó Marta. «Necesito ayuda». Hubo una pausa. «Estás exagerando. Siempre exageras». «No, hijo. Esta vez no». «El dolor. No puedo respirar». «Llama a una ambulancia entonces». «No tengo dinero para pagar». «Mamá, no puedo con esto ahora. Mañana hablamos. Por favor», gritó Marta con lo poco que le quedaba de voz. «No me dejes sola». Pero la línea ya estaba muerta. Julio había colgado. Marta se quedó con el teléfono en la mano, llorando en silencio, sintiendo que acababa de perder algo que nunca podría recuperar, la ilusión de que su hijo la amaba. Doña Carmen la encontró a la mañana siguiente, todavía en el piso, débil pero consciente. La ayudó a levantarse, le preparó té, le limpió las lágrimas. «Ya basta, Marta», le dijo con firmeza. «Ese muchacho no va a venir. Tienes que aceptarlo». «Es mi hijo», murmuró Marta. «No, un hijo no hace esto. Un hijo no abandona a su madre cuando está enferma. Lo crié como si fuera mío, y él te está pagando como si fueras nadie». Las palabras eran duras, pero eran verdad, y la verdad dolía más que todo. Los meses siguientes fueron los más oscuros de la vida de Marta. Su salud se deterioraba rápidamente, ya casi no podía caminar. El corazón le fallaba con más frecuencia. Perdió peso, perdió color, perdió las ganas de seguir luchando. ¿Para qué luchar si no tenía a nadie? ¿Para qué aferrarse a la vida si la vida solo le había dado abandono a cambio de amor? Dejó de llamar a Julio. Ya no tenía sentido. Dejó de esperar que apareciera. Esa esperanza finalmente había muerto. Pero el dolor de esa ausencia seguía vivo, punzante, constante. A veces, en las noches más largas, Marta miraba la fotografía vieja de Julio cuando era niño. Ese niño de ojos asustados que había llegado a su vida. Ese niño al que había abrazado y prometido proteger siempre. ¿Dónde estaba ese niño ahora? ¿Cuándo se había convertido en el hombre frío que la ignoraba? ¿En qué momento había dejado de importarle? Las preguntas la atormentaban, pero no había respuestas. Solo había silencio y abandono. Un día llegó una carta del hospital. Necesitaba una cirugía, urgente. Sin ella, los médicos le daban solo unos meses de vida. Pero la cirugía era cara, muy cara. Marta leyó el monto y supo que era imposible. No tenía ese dinero, ni cerca. Pensó en pedirle a Julio, una última vez, pero se detuvo, porque sabía cuál sería la respuesta. Silencio, excusas, o peor aún, rechazo directo. No podía soportar otro golpe. No le quedaban fuerzas para eso, así que guardó la carta en un cajón y decidió simplemente esperar. Esperar que su cuerpo se rindiera, que el dolor terminara, que todo acabara de una vez.
Pero entonces algo inesperado sucedió. Doña Carmen llegó una tarde con noticias. «Marta, necesito que me escuches». «¿Qué pasa?» «Hablé con algunas vecinas y también con la gente de la iglesia del barrio. Les conté tu situación». «¿Para qué hiciste eso?», preguntó Marta avergonzada. «Porque necesitas ayuda. Y si tu hijo no te la va a dar, entonces la vamos a buscar de otra parte». «No quiero caridad». «Esto no es caridad», interrumpió Carmen. «Esto es comunidad. Es gente que te conoce, que te aprecia y que quiere ayudarte». Marta no supo qué decir. En los días siguientes comenzó a pasar algo extraordinario. Vecinos que apenas conocía empezaron a tocar su puerta. Algunos traían comida, otros dinero, otros simplemente venían a hacerle compañía. «Usted siempre fue buena con todos», le dijo una vecina. «Ahora nos toca a nosotros ser buenos con usted». «Yo los ayudé a mis hijos con las tareas cuando eran chicos», dijo otra. «Nunca me cobró nada. Nunca pidió nada a cambio». «Usted tiene buen corazón», dijo un señor mayor. «Y la gente de buen corazón no merece estar sola». Marta lloraba cada vez que alguien aparecía, porque eran extraños, casi extraños, y le estaban dando más de lo que su propio hijo le había dado en meses. La solidaridad de esa gente humilde, que tampoco tenía mucho, la conmovía profundamente. Juntaron dinero. No era suficiente para la cirugía completa, pero era algo. Era mucho más de lo que Marta tenía, y le demostraron algo que ella había olvidado, que la familia no siempre es de sangre, ni siquiera de adopción. A veces, la familia es la gente que decide quedarse, que decide cuidarte, que decide que importas. Y Julio había decidido lo contrario. Mientras todo esto pasaba, Marta se enteró de algo por casualidad. Una vecina mencionó que había visto a Julio en un restaurante caro, con amigos, riendo, disfrutando. «Se veía bien», dijo la vecina sin malicia. «Bien vestido, contento». Marta sintió una puñalada en el pecho. Julio estaba bien. Julio estaba feliz. Mientras ella se moría lentamente, sola, olvidada. No era que no pudiera ayudarla, era que no quería, y esa fue la revelación más dolorosa de todas. Esa noche, Marta tomó una decisión. Ya no iba a esperar, ya no iba a rogar, ya no iba a aferrarse a una ilusión que solo le causaba dolor. Si Julio no quería ser su hijo, entonces ella dejaría de considerarlo como tal. Era hora de soltar, de aceptar, de cerrar esa herida aunque dejara cicatriz, porque seguir esperando solo la estaba matando por dentro, y ya había sufrido suficiente. Acto 4. ¿Quiénes realmente estuvieron presentes? Aceptar el abandono no significaba que doliera menos, pero al menos ahora Marta sabía dónde estaba parada. Ya no esperaba nada de Julio, y eso, de alguna forma extraña, le daba un poco de paz. Con el dinero que los vecinos habían juntado, Marta pudo comprar los medicamentos que necesitaba. No pudo pagar la cirugía, pero al menos podía controlar un poco el dolor. Y por primera vez en meses, no estaba completamente sola. Doña Carmen se convirtió en su compañía constante. La visitaba todos los días, le preparaba comida, le hacía las compras, la acompañaba a las citas médicas. «No tienes que hacer todo esto», le decía Marta. «Claro que sí», respondía Carmen, «porque quiero, porque me importas». Palabras simples, pero que significaban todo. Otras vecinas también se sumaron. La señora Rosa, que vivía al final de la calle, venía a limpiar la casa una vez por semana. «No es molestia», decía. «Además, me gusta la compañía». El señor Pérez, el del almacén de la esquina, empezó a mandarle cosas sin cobrarle. Un poco de pan, algo de fruta, lo que podía. «Ya me pagará cuando pueda», decía, aunque ambos sabían que Marta no podría pagar. Poco a poco, Marta se dio cuenta de algo hermoso y triste a la vez. Toda esa gente humilde, que apenas llegaba a fin de mes, estaba haciendo más por ella que el hijo al que había criado con todo su amor. Gente que no le debía nada, que no tenía ninguna obligación, pero que decidía estar presente. Y eso le enseñó una lección dolorosa pero importante. El amor verdadero no se mide en palabras ni en promesas, se mide en acciones.
en presencia, en estar cuando todo se pone difícil. Una tarde, mientras Carmen le hacía compañía, Marta decidió contarle todo, toda la historia, desde el principio. Lo adopté cuando tenía 3 años, empezó con voz suave. Era un niño asustado, abandonado, y yo solo quería darle lo que nadie le había dado: amor, un hogar. Carmen escuchaba en silencio, asintiendo. Trabajé tanto por él. Dejé todo. No tuve vida propia. No conocí a nadie más. No formé mi propia familia. Todo era para Julio, todo. Lo sé, dijo Carmen. Todo el barrio lo sabe. Pensé que cuando creciera, cuando tuviera su vida armada, me recordaría. Pensé que me cuidaría, que estaríamos juntos, que todo valdría la pena. La voz se le quebró. Pero me equivoqué tanto. Carmen le tomó la mano con fuerza. No te equivocaste en amarlo. Te equivocaste en creer que él era capaz de devolver ese amor. Hay una diferencia. ¿Por qué?, preguntó Marta llorando. ¿Por qué me dejó? ¿Qué hice mal? No hiciste nada mal. Él es quien eligió mal. Él es quien no supo valorar. Pero yo lo amé tanto. Y él se aprovechó de ese amor. Te usó para tener todo lo que necesitaba. Y cuando ya no le fuiste útil, te descartó. Las palabras eran duras, pero necesarias, porque Marta necesitaba escucharlas. Necesitaba entender que nada de esto era su culpa. Los días pasaron y Marta comenzó a reconstruir lentamente algo parecido a una vida. No era la vida que había soñado, pero era una vida con dignidad, con gente que la valoraba, con momentos pequeños de alegría en medio del dolor, hasta que un día algo cambió todo. Llegó una carta oficial, con sellos y firmas. Marta la abrió con manos temblorosas y leyó. Era del abogado de una mujer llamada Estela Torres, una mujer que acababa de fallecer. Marta no conocía ese nombre, no recordaba a ninguna Estela Torres, pero según la carta, Estela la conocía a ella y la había incluido en su testamento. ¿Qué es esto?, preguntó Marta confundida, mostrándole la carta a Carmen. Carmen leyó con atención y se quedó pensando. Estela Torres, repitió. ¿No será la señora mayor que vivía en esa casa grande al otro lado del barrio? ¿La que murió hace unas semanas? No sé. Yo nunca la conocí. Tienes que ir a esa oficina, dijo Carmen señalando la dirección en la carta. ¿Ver qué es esto? Marta tenía miedo, pero también curiosidad. Al día siguiente, con Carmen acompañándola, fue a la oficina del abogado. El hombre que las recibió era mayor, de lentes gruesos y expresión seria. Señora Marta, dijo, gracias por venir, sé que esto debe ser confuso para usted. No entiendo qué hago aquí. La señora Estela Torres la recordaba y le dejó algo en su testamento. Pero yo no la conocía. El abogado sonrió levemente. Ella la conocía a usted. ¿Recuerda haber trabajado limpiando casas hace muchos años? Sí, toda mi vida trabajé en eso. ¿Recuerda una casa grande? Una señora que tenía 2 hijos pequeños. Marta se quedó pensando. Había limpiado tantas casas, tantas. Y entonces, de repente, un recuerdo lejano apareció. Había una casa, hace como 20 años, con una señora que siempre era muy amable. Me dejaba llevar a Julio conmigo cuando era chico porque no tenía con quién dejarlo. Esa era la señora Torres, confirmó el abogado. Marta no podía creerlo. Ese recuerdo era tan viejo, tan lejano. Ella nunca olvidó su amabilidad, su honestidad, la forma en que cuidaba a su hijo con tanto amor, a pesar de no tener casi nada. El abogado abrió una carpeta y sacó unos documentos. La señora Torres era una mujer adinerada, pero también era una mujer que valoraba la bondad. Y decidió dejarle algo a usted. ¿Qué cosa? Una suma de dinero. No es una fortuna, pero es suficiente para que pueda pagar su cirugía y para que viva con dignidad los años que le quedan. Marta sintió que el mundo dejaba de girar. ¿Qué? No puede ser. Es verdad, dijo el abogado. Está todo aquí, legal, firmado, es suyo. Carmen empezó a llorar de emoción. Abrazó a Marta con fuerza. ¿Ves? ¿Ves? Dios no te abandonó. Marta no podía hablar. Solo lloraba.
Lloraba de alivio, de gratitud, de tantas emociones juntas que no podía procesarlas. Una mujer a la que apenas recordaba, una mujer para la que había trabajado hace décadas. Le había dado más que su propio hijo. Los trámites tomaron algunas semanas, pero finalmente el dinero llegó a la cuenta de Marta. No era rica, pero era suficiente, suficiente para la cirugía, suficiente para los medicamentos, suficiente para vivir sin el miedo constante de no poder pagar las cuentas. La cirugía se programó para el mes siguiente. Marta estaba nerviosa, pero también esperanzada. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que había un futuro. Una noche, mientras preparaba sus cosas para el hospital, sonó el teléfono. Era un número desconocido. «¿Hola? ¡Mamá!». El corazón de Marta se detuvo. Era Julio. Después de meses, después de todo ese silencio, después de tanto dolor. «Soy yo», dijo con voz incómoda. «Julio». Marta no supo qué decir. «Escuché que vas a operarte», continuó él. «¿Cómo se había enterado? ¿Quién le había dicho?» «Sí», respondió Marta con voz fría. «Quería saber si necesitas algo». Marta sintió una mezcla de rabia y tristeza. «¿Ahora? ¿Ahora me preguntas si necesito algo? Yo he estado ocupado». «Tú sabes cómo es el trabajo». «No», lo interrumpió Marta. «No fue el trabajo, fue una elección. Tu elección». Silencio del otro lado. «Estuve muriendo, Julio, sola, asustada, y no estuviste. No contestaste mis llamadas, me dejaste abandonada». «Exageras». «No exagero», gritó Marta con una fuerza que no sabía que tenía. «Te rogué, te supliqué, y me ignoraste, como si no fuera nadie, como si todos esos años que te crié no significaran nada. Mamá, y ahora apareces. ¿Por qué? Porque te enteraste que tengo dinero, porque supiste que alguien me dejó una herencia». El silencio lo confirmó todo. Julio no llamaba por amor, ni por arrepentimiento, llamaba por interés. Marta se rió. Una risa amarga, dolorosa. «Qué triste, hijo. Qué triste lo que te has vuelto. No es así. Sí es así. Y yo fui tonta. Tonta por seguir esperando, por seguir creyendo que valía algo para ti. Mamá, ¿podemos hablar?» «No. Ya no hay nada de qué hablar». Y por primera vez en su vida, Marta fue quien colgó primero. Dejó el teléfono sobre la mesa y se quedó sentada en silencio. Y sintió algo extraño. Libertad. Por fin, después de tanto tiempo, era libre del peso de esa esperanza que solo la lastimaba. La cirugía fue un éxito. Los médicos dijeron que Marta había tenido suerte, que si hubiera esperado unas semanas más, probablemente no lo habría contado, pero había sobrevivido. Y cuando despertó en la sala de recuperación, lo primero que vio fue a doña Carmen sentada a su lado, sosteniendo su mano. «Aquí estoy», le dijo Carmen con lágrimas en los ojos. «No estás sola». Detrás de ella estaban la señora Rosa, el señor Pérez y algunas otras vecinas. Gente que había dejado sus cosas para ir a acompañarla. Gente que no tenía ninguna obligación, pero que eligió estar presente. «Gracias», susurró Marta. «Gracias a todos». «No tienes que agradecer nada», dijo Rosa. «Esto es lo que se hace. Esto es lo que significa cuidarse unos a otros». Marta miró alrededor de la habitación del hospital, buscando inconscientemente una cara que sabía que no estaría allí. Julio no había aparecido, ni siquiera había llamado de nuevo después de aquella conversación. Y esta vez Marta no sintió dolor por eso, solo aceptación, porque finalmente entendía que no se puede obligar a nadie a amar. No se puede forzar la gratitud. No se puede exigir que alguien valore lo que uno ha hecho. Solo se puede elegir a quién darle espacio en el corazón. Y Julio ya no tenía ese espacio. La recuperación fue lenta pero constante. Marta pasó algunas semanas en casa, cuidada por sus vecinas. Poco a poco, fue recuperando fuerzas, volviendo a caminar, volviendo a vivir. El dinero que Estela Torres le había dejado le permitía vivir con dignidad, sin angustias, sin miedo. Era irónico, pensaba Marta.
Una desconocida le había dado más seguridad que décadas de sacrificio por su hijo. Pero así era la vida. Impredecible, a veces cruel, a veces milagrosamente generosa. Un día, 2 meses después de la cirugía, Marta recibió una visita inesperada. Tocaron a la puerta. Cuando abrió, allí estaba Julio. Se veía incómodo, nervioso, como un niño que sabe que ha hecho algo malo. «Hola, mamá», dijo en voz baja. Marta no respondió inmediatamente. Solo lo miró, estudiando el rostro de este hombre que había sido su mundo entero. «¿Puedo pasar?». Marta dudó, pero finalmente se hizo a un lado. Julio entró y miró alrededor. La casa seguía siendo la misma, humilde, sencilla, pero ahora había flores frescas en la mesa, cortesía de las vecinas. «Te ves bien», dijo Julio. «Me alegro de que la cirugía saliera bien». «Gracias». Silencio incómodo. «Yo vine a disculparme», dijo finalmente. «Sé que no estuve cuando me necesitabas. Sé que te fallé». Marta se sentó lentamente, los ojos fijos en él. «¿Por qué viniste realmente, Julio?». «Ya te lo dije. A disculparme». «No, dime la verdad». Julio bajó la mirada. «Escuché que recibiste dinero, que estás mejor económicamente». Ahí estaba, la verdad. «Y pensaste que tal vez ahora sí valía la pena volver», completó Marta. «No es así». «Sí es así. No me mientas más. Ya no soy la mujer tonta que creía todo lo que me decías». Julio se pasó las manos por el pelo, frustrado. «Está bien. Sí. También vine por eso. Estoy teniendo problemas de dinero. Pensé que tal vez podrías ayudarme». Marta sintió una mezcla de tristeza y rabia. «¿Ayudarte?», repitió. «Después de lo que me hiciste, eres mi madre». «No», lo interrumpió Marta con voz firme. «Una madre es alguien que te cuida, que está cuando la necesitas, que te sostiene en los momentos difíciles. Yo hice todo eso por ti». Hizo una pausa. «Pero tú no eres mi hijo. Un hijo no abandona, un hijo no ignora, un hijo no desaparece cuando más lo necesitan. Te crié, te di todo, ¿y ahora me dices que no soy tu hijo? Te adopté, Julio. Te di un hogar, te di amor, te di oportunidades, pero tú elegiste no corresponder. Elegiste la ingratitud». Las lágrimas corrían por el rostro de Marta. «Cuando estuve muriendo, sola en esa cama de hospital rogando que aparecieras, ¿dónde estabas? Cuando no tenía dinero ni para comer, cuando llamaba y llamaba sin que contestaras, ¿dónde estabas?». «Estaba ocupado». «Estabas viviendo tu vida», gritó Marta, «saliendo con amigos, gastando dinero en restaurantes caros, mientras yo moría de a poco pensando en qué había hecho mal para merecer ese abandono». Julio no tenía respuesta, porque no había respuesta que justificara lo que había hecho. «¿Sabes qué fue lo más doloroso de todo esto?», continuó Marta. «No fue la enfermedad, no fue el dolor físico. Fue darme cuenta de que el niño al que amé con toda mi alma se había convertido en un extraño, en alguien capaz de dejar morir a su madre sin siquiera pestañear. Lo siento. No lo sientes. Sientes que te descubrieron. Sientes que ya no puedes sacar ventaja, pero no sientes el daño que causaste». Julio se quedó callado, porque en el fondo sabía que ella tenía razón. Marta se limpió las lágrimas y respiró profundo. «Vine a esta vida sin nada, y me voy a ir sin nada también. Pero en el camino aprendí algo importante. La familia no se trata de sangre ni de papeles, se trata de presencia, de amor real, de estar cuando todo se pone difícil». Miró a Julio fijamente. «Y tú nunca estuviste, así que no eres mi familia. No más. ¿Me estás echando? Te estoy liberando. Y me estoy liberando también del peso de seguir esperando algo que nunca va a llegar». Julio se levantó furioso. «Eres una malagradecida. Después de todo lo que hice». «¿Todo lo que hiciste?», repitió Marta con incredulidad. «¿Qué hiciste tú, Julio? ¿Existir? ¿Dejar que te criara? ¿Recibir sin dar nada a cambio? Te di compañía». «No, yo te di compañía a ti. Sacrifiqué mi vida entera por ti. Y cuando me tocaba a mí recibir, desapareciste».
Vas a morir sola, dijo Julio con crueldad. Marta sonrió tristemente. No, voy a morir acompañada, de gente que me quiere de verdad, de vecinos que se convirtieron en familia, de personas que me demostraron que el amor verdadero existe. Caminó hacia la puerta y la abrió. Ahora vete. No quiero volver a verte. ¿Y el dinero? Preguntó Julio mostrando finalmente su verdadera cara. El dinero es mío, y lo voy a usar para vivir lo que me queda de vida con dignidad. Y cuando muera se lo voy a dejar a la gente que realmente estuvo presente. A doña Carmen, a la señora Rosa, al señor Pérez, a todos los que me demostraron que valía la pena seguir viviendo. Julio la miró con odio. Eres una vieja amargada. Y tú eres un hombre vacío, sin corazón, sin valores, y vas a vivir toda tu vida preguntándote por qué nadie te quiere de verdad. Julio salió dando un portazo. Y Marta se quedó parada en medio de su sala, temblando pero en paz, porque acababa de hacer lo más difícil de su vida, soltar. Los meses siguientes fueron los mejores que Marta había tenido en años. Su salud mejoró notablemente. No estaba curada, pero estaba estable. Podía caminar, podía cocinar, podía vivir. Y lo más importante, tenía gente a su alrededor. Doña Carmen se convirtió en su mejor amiga. Pasaban tardes enteras tomando té, conversando, riendo. La señora Rosa le enseñó a tejer y Marta descubrió que le gustaba, que había cosas que nunca había tenido tiempo de descubrir porque siempre había estado ocupada sacrificándose por Julio. El señor Pérez la invitaba a veces a cenar, comidas sencillas pero hechas con cariño. Y otros vecinos también se sumaban, celebraban cumpleaños juntos, se ayudaban mutuamente, se cuidaban. Eso era familia. Eso era amor verdadero. Un día, mientras Marta tejía sentada en su patio, llegó una carta. Era de un abogado diferente, de parte de Julio. Marta la abrió con curiosidad. Julio intentaba reclamar parte de la herencia de Estela Torres, argumentando que, como hijo adoptivo, tenía derecho. Marta se rió. Una risa genuina. Llevó la carta a su propio abogado, que le confirmó lo que ya sabía. Julio no tenía ningún derecho sobre ese dinero. ¿Quiere que respondamos algo?, preguntó el abogado. No, dijo Marta. Déjelo así. Él ya no es mi problema. Y así fue. Marta vivió varios años más. No fueron años fáciles. La enfermedad seguía ahí. Pero fueron años dignos. Años rodeada de amor verdadero. Cuando finalmente llegó su último día, no estaba sola. Doña Carmen estaba a su lado sosteniéndole la mano. ¿Tienes miedo?, le preguntó Carmen. No, respondió Marta con voz débil pero tranquila. Viví bien, amé bien, y fui amada también. No por quien yo esperaba, pero fui amada. Lo fuiste, y lo eres. Marta cerró los ojos y sonrió. Gracias, por todo. Y se fue en paz. Tal como lo había dicho, Marta dejó todo lo que tenía a las personas que habían estado presentes. A Carmen, a Rosa, al señor Pérez y a otros vecinos que la habían cuidado. A Julio no le dejó nada. Bueno, sí le dejó algo. Una carta. Julio la recibió semanas después del funeral, al que no fue invitado. Con manos temblorosas, la abrió. Decía así: Julio, si estás leyendo esto, significa que ya no estoy. Y probablemente estás buscando qué te dejé. Así que te lo voy a decir claramente, nada. No te dejo nada material, pero sí te dejo una lección. Una que espero aprendas aunque sea tarde. El amor verdadero no se mide en lo que recibes, sino en lo que das sin esperar nada a cambio. Yo te di todo, mi tiempo, mi energía, mi vida entera, y no me arrepiento de haberte amado, pero me arrepiento de no haberte enseñado gratitud, de no haberte mostrado que las relaciones se construyen con presencia, con cuidado, con estar ahí cuando las cosas se ponen difíciles. Me abandonaste cuando más te necesitaba, y esa decisión no solo me lastimó a mí, te lastimó a ti también, porque te perdiste la oportunidad de conocer el amor incondicional. Te perdiste la oportunidad de ser mejor persona. Espero que algún día entiendas que la familia no se trata de tener, se trata de ser, de estar, de amar, y espero que nunca te pase lo que me hiciste, porque duele, duele de una forma que no se puede describir.
No te guardo rencor, solo tristeza. Tristeza por todo lo que pudimos ser y nunca fuimos. Adiós, Julio. Marta. Julio terminó de leer la carta con lágrimas en los ojos, pero eran lágrimas vacías, porque en el fondo seguía sin entender, seguía sin comprender que había perdido algo invaluable, algo que el dinero nunca podría comprar, el amor de una madre que lo dio todo, y la oportunidad de ser un hijo de verdad. La verdadera familia no se define por la sangre ni por los papeles de adopción, se define por quién está presente en los momentos más difíciles. El amor se demuestra con acciones, no con palabras, y la gratitud es el puente que conecta el corazón de quien da con el corazón de quien recibe. Sin gratitud incluso el amor más profundo se convierte en dolor, pero con presencia y cuidado verdadero, incluso los extraños pueden convertirse en familia. No esperes hasta que sea tarde para valorar a quienes te aman, porque el tiempo perdido nunca regresa, y las oportunidades de amar de verdad no son infinitas.